Parte 2. Nuevo Testamento. Recomiendo encarecidamente leer los 4 libros, el Santo Evangelio de Jesucristo, según, porque todo es valioso, para que puedas entender las diferentes perspectivas con respecto al Evangelio. 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se saciarán. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando os insulten y os persigan, y digan todo lo que es malo contra vosotros, sin verdad, por mi causa. 12. Alégrate y regocíjate, porque tu recompensa es muy grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. 21. Habéis oído que se les dijo a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, correrá peligro de juicio. 27. Habéis oído que se les dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 36. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. 38. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo te digo que no te resistas al mal, pero si uno te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 43. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los persiguen y calumnian. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestras ofensas. 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 22. La luz de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará luminoso. 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo se oscurecerá. Entonces, si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grande será la oscuridad misma. No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2. Porque con el juicio con que juzgues, serás juzgado, y con la medida con que midas, se te volverá a medir. 3. Porque ves la paja que está en el ojo de tu hermano. Y no ves la viga que está en tu propio ojo. 4. O como dices a tu hermano, déjame que arroje la paja de tu ojo, y aquí una viga en tu propio ojo. 5. Hipócrita, echa primero la viga en tu propio ojo, y luego verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. 7. Pide, y se te dará, busca, y encontrarás, llama, y se te abrirá. 18. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. 11. Y viéndolo los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro Señor con publicanos y pecadores? 12. Pero Jesús, al oírlo, dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 36. Y al ver la multitud, se compadeció de ellos, porque estaban angustiados y acostados como ovejas que no tienen pastor. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar toda clase de enfermedades y toda clase de dolencias. 9. No poseas oro, ni plata, ni dinero en tus bolsas. 10. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. 34. No penséis que vine a enviar paz a la tierra, no vine a enviar paz, sino espada. 25. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 12. Porque al que tiene, se le dará, y se le multiplicará, pero al que no tiene, también se le quitará lo que tiene. 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 34. Todas estas cosas habló Jesús en parábolas a la multitud, y sin parábolas no les habló. 35. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. Y el campo, es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y los berberechos son los hijos del maligno. 39. Y el enemigo que lo sembró es el diablo. Pero la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. 40. Así como los berberechos se recogen y se queman al fuego, así será al fin del mundo. 41. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y los que obran iniquidad. 42. Y los echará en el horno de fuego. Habrá llanto y crujir de dientes. 43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
44 El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El cual, habiéndolo hallado, lo escondió, y con gozo va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 45 De nuevo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46 El cual, habiendo encontrado una perla de gran precio, se fue, vendió todo lo que tenía y la compró. 47 De nuevo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y que recoge toda clase de peces. 48 La cual, cuando se llenó, sacaron, y sentados a la orilla, escogieron los buenos en vasijas, pero arrojaron los malos. 49 Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán a los impíos de entre los justos. 50 Y los echará en el horno de fuego. Habrá llanto y crujir de dientes. 17 Ellos le respondieron, no tenemos aquí, sino 5 panes y 2 peces. 18 Les dijo, traédmelos acá. 19 Y mandó a la multitud que se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo, partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a las multitudes. 20 Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas de pedazos. 21 Y el número de los que comieron fue 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 4 Honra a tu padre y a tu madre. Y, el que maldice a padre o madre, muera de muerte. 17 No entendéis que todo lo que entra en la boca, entra en el vientre y se echa fuera al retrete. 18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. 19 Porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. 20 Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. 34 Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Pero ellos dijeron, 7 y unos pececillos. 35 Y mandó a la multitud que se sentara en tierra. 36 Y tomando los 7 panes y los peces, y dando gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. 37 Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron 7 cestas llenas de lo que quedó de los pedazos. 38 Y los que comieron, 4.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. 19 Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, apartaos de aquí, y se moverá, y nada te será imposible. 21 Y cuando estuvieron juntos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. 22 Y lo matarán, y al tercer día resucitará. Y se turbaron sobremanera. 23 Y cuando llegaron a Cafarnaún, los que habían recibido las didracmas, vinieron a Pedro y le dijeron, no paga tu señor las didracmas. 24 Él dijo, sí. Y cuando entró en la casa, Jesús se lo impidió, diciendo, ¿qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, de quien reciben tributo o costumbre, de sus propios hijos, o de extraños. 25 Y él dijo, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los niños son libres. 26 Pero para que no los escandalicemos, ve al mar y echa un anzuelo, y el pez que suba primero, toma, y cuando abras su boca, encontrarás un estatero. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. 8 Y si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y échalo de ti. Mejor te es ir a la vida lisiado o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es teniendo un ojo entrar en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. 21 Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces mi hermano me escandalizará y yo lo perdonaré? Hasta 7 veces. 22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, pero hasta 70 veces 7. 5 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 6 Por tanto, ahora no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, nadie lo separe. 18 Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 21 Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y sígueme. 18 Y aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. 19 Y lo entregarán a los gentiles para que sea burlado, azotado y crucificado, y al tercer día resucitará. 33 Le dicen, Señor, que se abran nuestros ojos. 34 Y Jesús, compadeciéndose de ellos, les tocó los ojos. Y al instante lo vieron y lo siguieron. 12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 13 Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero la has convertido en cueva de ladrones. 28 Pero, ¿qué te parece? Cierto hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29 Y respondiendo él, dijo,
no lo haré. Pero después, movido por el arrepentimiento, se fue. 30 y acercándose al otro, dijo lo mismo. Y él, respondiendo, dijo, voy, Señor, y no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le dicen, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, pero ustedes, al verlo, ni siquiera después se arrepintieron para creerle. 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el mayor y el primero de los mandamientos. 39 Y el segundo es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 34 Por tanto, he aquí, os envío profetas, sabios y escribas, y a algunos de ellos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. 15 Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, según su capacidad, y luego se puso en camino. 16 Y el que había recibido 5 talentos, se fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. 17 Y de la misma manera el que había recibido los 2, ganó otros 2. 18 Pero el que había recibido 1, yendo por su camino, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19 Pero después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y los contó. 20 Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado por encima. 21 Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22 Y llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2. 23 Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, porque en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24 Pero el que había recibido un talento, se acercó y dijo, Señor, sé que eres hombre duro, cosechas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. 25 Y con miedo fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tú tienes lo que es tuyo. 26 Y respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no siembro, y recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo mío con la usura. 28 Quitadle, pues, el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. 29 Porque a todo el que tiene, se le dará, y se le multiplicará, pero al que no tiene, también lo que parece tener le será quitado. Y sucedió que cuando Jesús hubo terminado con todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que después de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 4 Y consultaron entre sí para prender a Jesús con astucia y darle muerte. 14 Entonces fue uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, a los principales sacerdotes. 15 Y les dijo, ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. Pero le asignaron 30 piezas de plata. 16 Y desde entonces buscó la oportunidad de traicionarlo. 20 Pero al anochecer, se sentó con sus 12 discípulos. 21 Y mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22 Y estando muy turbados, todos empezaron a decir, soy yo, Señor. 23 Pero él, respondiendo, dijo, el que metiere la mano conmigo en el plato, me entregará. 24 A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera que no hubiera nacido. 25 Y respondiendo Judas que lo traicionaba, dijo, soy yo, Rabí. Él le dice, tú lo has dicho. 26 Y mientras estaban cenando, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo. 27 Y tomando el cáliz, dio gracias y les dio, diciendo, bebed de todo esto. 28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho será derramada para remisión de los pecados. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 30 Y dicho un himno, salieron al monte de los olivos. 45 Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ahora y descansad, he aquí, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. 46 Levántate, vámonos, he aquí está cerca el que me entregará. 47 Mientras aún hablaba, he aquí que Judas, uno de los 12, vino, y con él una gran multitud con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. 48 Y el que le había traicionado, les dio una señal, diciendo, a quien besaré, ese es, reténlo. 49 Y acercándose inmediatamente a Jesús, dijo, salve, Rabí. Y lo besó. 50 Y Jesús le dijo, amigo, ¿a dónde vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo abrazaron. 51 Y aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, desenvainó su espada y, hiriendo al siervo del sumo sacerdote,
le cortó la oreja. 52 Entonces Jesús le dijo, vuelve a colocar tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. 53 Piensas que no puedo pedírselo a mi Padre, y que en la actualidad me dará más de 12 legiones de ángeles. 54 ¿Cómo, pues, se cumplirán las escrituras para que así sea necesario? 55 En esa misma hora Jesús dijo a la multitud, habéis salido como a un ladrón con espadas y garrotes para apresarme. Todos los días me sentaba contigo enseñando en el templo, y no me imponías las manos. 56 Y se hizo todo esto para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. 57 Pero, mientras sostenían a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. 58 Y Pedro lo siguió de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los sirvientes, para ver el fin. 59 Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para darle muerte. 60 Y no hallaron, cuando habían entrado muchos testigos falsos. Y por último vinieron 2 testigos falsos. 61 Y ellos dijeron, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios, y después de 3 días reconstruirlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada de lo que estos testifican contra ti. 63 Pero Jesús guardó silencio. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús le dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que en lo sucesivo verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 65 Entonces los sumos sacerdotes rasgaron sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora has oído la blasfemia. 66 ¿Qué te parece? Pero ellos respondiendo, dijeron, es culpable de muerte. 67 Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon, y otros le golpearon la cara con las palmas de las manos. 68 Diciendo, profetízanos, oh Cristo, ¿quién es el que te hirió? 69 Pero Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. 70 Pero él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. 71 Y saliendo él por la puerta, le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús de Nazaret. 72 Y volvió a negar con juramento, no conozco al hombre. 73 Y al cabo de un rato llegaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres uno de ellos, porque hasta tu palabra te descubre. 74 Entonces comenzó a maldecir y a jurar que no conocía al hombre. E inmediatamente cantó el gallo. 75 Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo consultaron contra Jesús para darle muerte. 2 Y lo trajeron atado y lo entregaron al gobernador Poncio Pilato. 3 Entonces Judas, que lo traicionó, al ver que estaba condenado, arrepintiéndose él mismo, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4 Diciendo, he pecado al traicionar sangre inocente. Pero dijeron, ¿qué nos importa eso? Míralo. 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó con un ronzal. 6 Pero los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito ponerlas en la corbona, porque es el precio de la sangre. 7 Y habiendo consultado juntos, compraron con ellos el campo del alfarero, para ser un lugar de sepultura para los extraños. 8 Por eso el campo se llamó Aceldama, es decir, campo de sangre, hasta el día de hoy. 9 Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del preciado, a quien apreciaban de los hijos de Israel. 10 Y los entregaron al campo del alfarero, como el Señor me mandó. 15 Ahora bien, en el día solemne, el gobernador solía soltar al pueblo un preso, el que quisieran. 16 Y tenía entonces un preso notorio, que se llamaba Barrabás. 17 Entonces, reunidos todos, Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? 18 Porque sabía que por envidia le habían entregado. 19 Y estando él sentado en el lugar del juicio, su esposa envió a decirle, no tengas nada que ver con ese justo, porque muchas cosas he sufrido este día en un sueño a causa de él. 20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo de que preguntaran a Barrabás y se llevaran a Jesús. 21 Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿quieres que te entreguen a ti de los dos? Pero ellos dijeron, Barrabás. 22 Pilato les dijo, ¿qué, pues, haré con Jesús, llamado el Cristo? Dicen todos, que sea crucificado. 23 El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado. 24 Y viendo Pilato que nada vencía, sino que más bien se hacía alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, mírelo. 25 Y respondiendo todo el pueblo,
dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 26 Entonces le soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, se lo entregó para que lo crucificaran. 27 Entonces los soldados del gobernador, llevando a Jesús al salón, reunieron con él a toda la banda. 28 Y desnudándolo, le pusieron un manto escarlata. 29 Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y una caña en su mano derecha. E inclinando la rodilla ante él, se burlaban de él, diciendo, Salve, Rey de los judíos. 30 Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. 31 Y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propias vestiduras y lo llevaron para crucificarlo. 32 Y saliendo, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, a este lo obligaron a tomar su cruz. 33 Y llegaron al lugar llamado Gólgota, que es el lugar del Calvario. 34 Y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y cuando lo hubo probado, no quiso beber. 35 Y después que lo crucificaron, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi vestidura echaron suertes. 36 Y ellos se sentaron y lo miraron. 37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este es Jesús, el Rey de los judíos. 38 Entonces fueron crucificados con él dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. 39 Y los que pasaban lo blasfemaban, meneando la cabeza. 40 Y diciendo, Vaya, tú que destruyes el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. 41 De la misma manera también los principales sacerdotes, con los escribas y los ancianos, burlándose, dijeron. 42 Salvó a otros, asimismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y le creeremos. 43 Confió en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque dijo, soy el Hijo de Dios. 44 Y lo mismo le reprocharon también los ladrones que estaban crucificados con él. 45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 46 Y hacia la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lamma sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Y algunos de los que estaban allí y oyeron, dijeron. Este hombre llama a Elías. 48 Y al instante uno de ellos, corriendo, tomó una esponja y la llenó de vinagre, y lo puso en una caña y le dio de beber. 49 Y los demás dijeron, vamos, veamos si Elías viene a librarlo. 50 Y Jesús, llorando de nuevo a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52 Y se abrieron los sepulcros, y se levantaron muchos cuerpos de los santos que habían dormido. 53 Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entró en la ciudad santa y se apareció a muchos. 54 Y el centurión y los que estaban con él mirando a Jesús, habiendo visto el terremoto y lo que había sucedido, tuvieron gran temor, diciendo, ciertamente este era el Hijo de Dios. 55 Y había muchas mujeres de lejos, que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. 56 Entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 57 Y al anochecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. 58 Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se entregara el cuerpo. 59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. 60 Y lo puso en su propio monumento nuevo, que había cavado en una roca. Y rodó una gran piedra hasta la puerta del monumento y se fue. 61 Y allí estaban María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. 62 Y al día siguiente, que siguió al día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. 63 Diciendo, Señor, nos hemos acordado, que ese seductor dijo, mientras aún vivía, después de 3 días resucitaré. 64 Manda, pues, que se guarde el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben, y digan al pueblo, ha resucitado de los muertos, y el último error será peor que el primero. 65 Pilato les dijo, tenéis guardia, ve, cuídalo como sabes. 66 Y saliendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardas. Y al final del sábado, cuando amaneció hacia el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y aquí, hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y, al llegar, quitó la piedra y se sentó sobre ella. 3 Y su rostro era como un relámpago, y su ropa como la nieve. 4 Y por temor a él, los guardias se aterrorizaron y quedaron como muertos. 5 Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres. No temas a ti, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. 6 No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Ven y mira el lugar donde fue puesto el Señor. 7 Y yendo pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado, y he aquí, irá delante de vosotros a Galilea, allí lo verás. Mira, te lo he predicho.
8 Y salieron rápidamente del sepulcro con temor y gran alegría, corriendo para avisar a sus discípulos. 9 Y aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, Salve. Pero ellos se acercaron, lo tomaron de los pies y lo adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo, No temáis. Decid a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. 16 Y los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. 17 Y al verlos, adoraron, pero algunos dudaron. 18 Y acercándose Jesús, les habló, diciendo, Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan, enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20 Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. El Santo Evangelio de Jesucristo, según San Marcos. El comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 2 Como está escrito en el profeta Isaías, He aquí, envío mi ángel delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. 3 Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4 Juan estaba en el desierto bautizando y predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. 5 Y salía él toda la tierra de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comió langostas y miel silvestre. 7 Y predicaba, diciendo, Después de mí viene uno más poderoso que yo, a cuya correa de zapatos no soy digno de desatar y encorvarse. 8 Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. 9 Y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. 10 Y al instante, saliendo del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como una paloma que descendía y se posaba sobre él. 11 Y vino una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. 12 Y luego el Espíritu lo arrojó al desierto. 13 Y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, y fue tentado por Satanás, y estaba con las bestias, y los ángeles le servían. 14 Y después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. 15 Y diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. 16 Y pasando por el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, echando redes en el mar, porque eran pescadores. 17 Y Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 18 E inmediatamente, dejando sus redes, lo siguieron. 19 Y yendo de allí un poco más lejos, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también estaban remendando sus redes en el barco. 20 Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en el barco con sus jornaleros, lo siguieron. 21 Y entraron en Cafarnaún, y en sábado, entrando en la sinagoga, les enseñaba. 22 Y estaban asombrados de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene poder, y no como los escribas. 23 Y había en su sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, y gritó. 24 Diciendo, ¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. 25 Y Jesús lo amenazó, diciendo, No hables más y sal fuera del hombre. 26 Y el espíritu inmundo, desgarrándole y clamando a gran voz, salió de él. 7 ¿Por qué habla este así, él blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? 8 El cual Jesús, sabiendo ahora en su espíritu, que así pensaban dentro de sí, les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? 9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? 10 Más para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice a los paralíticos. 11 Yo te digo, levántate, toma tu lecho y entra en tu casa. 12 Y al instante se levantó, y tomando su lecho, siguió su camino a la vista de todos, de modo que todos se maravillaron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca vimos nada parecido. 17 Jesús, al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué no vine a llamar a justos, sino a pecadores? 22 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino romperá los odres, y el vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. 4 Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, para salvar la vida o para destruir. Pero se mantuvieron en paz. 5 Y mirándolos alrededor con ira, entristecido por la ceguera de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y lo extendió, y su mano le fue de vuelta. 14 E hizo que estuvieran con él 12, para enviarlos a predicar. 15 Y les dio poder para curar enfermedades y expulsar demonios. 19 Y Judas Iscariote, quien también lo traicionó. 11 Y les dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les hace por parábolas. 12 Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oirán y no entenderán, no sea que en algún momento se conviertan y sus pecados les sean perdonados.
25 Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, también lo que tiene le será quitado. 2 Y al salir el del barco, inmediatamente le salió al encuentro de los monumentos un hombre con un espíritu inmundo. 3 Que tenía su morada en los sepulcros, y ahora nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. 4 Porque habiendo sido atado a menudo con grilletes y cadenas, había roto las cadenas y roto los grilletes en pedazos, y nadie podía domesticarlo. 5 Y estaba siempre día y noche en los monumentos y en las montañas, llorando y cortándose con piedras. 6 Y viendo a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. 7 Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no lo echara del país. 11 Y había allí cerca del monte una gran piara de puercos paciendo. 12 Y los espíritus le rogaron, diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. 13 Y Jesús inmediatamente les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada con gran violencia fue llevada de cabeza al mar, siendo como 2000, y fueron sofocados en el mar. 17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus territorios. 18 Y cuando él subió a la barca, el que había tenido problemas con el diablo, comenzó a suplicarle que pudiera estar con él. 23 Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está al borde de la muerte, ven, pon tu mano sobre ella, para que esté a salvo y viva. 26 Y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y no era nada mejor, sino peor. 27 Cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó a la multitud detrás de él y tocó su manto. 28 Porque ella dijo, si tocó su manto, seré sano. 29 Y al instante se secó la fuente de su sangre, y sintió en su cuerpo que había sido sanada del mal. 34 Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu enfermedad. 35 Mientras él aún hablaba, vinieron algunos de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, porque molestas más al maestro. 36 Pero Jesús, oyendo la palabra que fue dicha, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. 41 Y tomando a la doncella de la mano, le dice, Talida Cumi, que es, interpretado, damisela, a ti te digo, levántate. 42 Y al instante la joven se levantó y caminó, y tenía 12 años, y estaban asombrados de gran asombro. 2 Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, estaban admirados de su doctrina, diciendo, ¿cómo es que este hombre ha hecho todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y las maravillas que hace sus manos? 3 ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaron con respecto a él. 4 Y Jesús les dijo, un profeta no es sin honra, sino en su propio país, y en su propia casa, y entre los suyos. 5 Y no pudo hacer ningún milagro allí, solo que curó a unos pocos que estaban enfermos, imponiendo las manos sobre ellos. 7 Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. 8 Y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solo un báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa. 9 Sino que se calcen con sandalias, y que no se pongan 2 túnicas. 14 Y oyó el rey Herodes, porque su nombre fue manifestado, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por tanto, grandes obras se manifiestan en él. 15 Y otros decían, es Elías. Pero otros decían, es un profeta, como uno de los profetas. 16 Al oírlo Herodes, dijo, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado de entre los muertos. 17 Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, porque se había casado con ella. 19 Herodías le puso lazos, y quiso darle muerte, y no pudo. 20 Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo guardaba, y al oírle, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. 22 Y cuando entró la hija del mismo Herodías, y hubo danzado, y agradó a Herodes y a los que estaban a la mesa con él, el rey dijo a la doncella, pídeme lo que quieras, y te lo daré. 23 Y él le juró, todo lo que pidieres te daré, aunque sea la mitad de mi reino. 24 Quien, cuando salió, dijo a su madre, ¿qué pediré? Pero ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. 25 Y cuando llegó apresuradamente al rey, preguntó, diciendo, quiero que enseguida me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 26 Y el rey se entristeció. Sin embargo, a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, no la desagradaría. 27 Pero, enviando un verdugo, mandó que le trajeran la cabeza en un plato. 28 Y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y se la dio a la doncella, y la doncella se la dio a su madre. 30 Y los apóstoles, acercándose a Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. 32 Y subiendo a un barco, se fueron apartados a un lugar desierto.
34 Y Jesús, al salir, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 41 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que se los sirvieran, y repartió los 2 pescados entre todos. 42 Y comieron todos, y se saciaron. 43 Y recogieron las sobras, 12 cestas llenas de pedazos y de los peces. 44 Y los que comieron, 5.000 hombres. 6 Pero él, respondiendo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. 10 Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre, muriendo, que muera. 18 Y les dijo, así que también vosotros estáis sin conocimiento. No entiendes que todo lo que viene de afuera, que entra en un hombre, no puede contaminarlo. 19 Porque no entra en su corazón, sino que entra en el vientre y se hila al retrete, limpiando todas las carnes. 20 Pero él dijo que lo que se hila del hombre, contamina al hombre. 21 Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22 Hurtos, codicia, iniquidad, engaño, lascivia, mal de ojo, blasfemia, soberbia, necedad. 23 Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. 7 Y tenían unos pececillos, y los bendijo y mandó que fueran puestos delante de ellos. 8 Y comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 cestas. 9 Y los que habían comido eran unos 4.000, y los despidió. 12 Y suspirando profundamente en espíritu, dice, porque busca esta generación una señal. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 22 Y llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. 23 Y tomando al ciego de la mano, lo sacó de la ciudad, y escupiendo sobre sus ojos, poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. 24 Y mirando hacia arriba, dijo, veo hombres como árboles, caminando. 25 Después de eso, volvió a poner sus manos sobre sus ojos, y comenzó a ver, y fue restaurado, de modo que vio todas las cosas claramente. 26 Y lo envió a su casa, diciendo, entra en tu casa, y si entras en la ciudad, no se lo digas a nadie. 31 Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. 34 Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. 34 Y sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el ministro de todos. 36 Cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no a mí me recibe, sino al que me envió. 42 Y si tu mano te escandaliza, córtatela, mejor te es entrar lisiado en la vida, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. 43 Donde el gusano no muere, y el fuego no se apaga. 44 Y si tu pie te escandaliza, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida eterna, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno de fuego inextinguible. 45 Donde su gusano no muere, y el fuego no se apaga. 46 Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor te es con un ojo entrar en el reino de Dios, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. 47 Donde el gusano no muere, y el fuego no se apaga. 48 Porque todos serán salados con fuego, y toda víctima será salada con sal. 49 La sal es buena. Pero si la sal se vuelve desagradable, ¿con qué lo sazonarás? Tened sal y paz entre vosotros. 2 Y acercándose a él los fariseos, le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer, tentándolo? 6 Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. 8 Y los 2 serán una sola carne. Por tanto, ahora no son 2, sino una sola carne. 9 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 11 Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 15 De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 19 Tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, no hagas fraude, honra a tu padre y a tu madre. 21 Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. 24 Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, hijos, qué tan difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. 25 Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 33 Diciendo, he aquí que subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. 34 Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y al tercer día resucitará. 35 Y vinieron a él Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. 37 Y ellos dijeron, concédenos que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. 38 Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del cáliz del que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? 39 Pero ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad beberéis del cáliz que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. 40 Pero el sentarse a mi derecha y mi izquierda no es mío para dárselo a ustedes, sino a aquellos para quienes está preparado. 15 Y llegaron a Jerusalén. Y cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16 Y no permitió que nadie llevara un vaso por el templo. 17 Y les enseñaba, diciéndoles, no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada a todas las naciones. Pero lo has convertido en una cueva de ladrones. 2 Y en el tiempo envió a los labradores un criado para recibir de los labradores del fruto de la viña. 3 El cual, habiéndole impuesto las manos, lo golpeó y lo despidió con las manos vacías. 4 Y de nuevo les envió otro criado, ya él lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. 5 Y volvió a enviar a otro, y a él lo mataron, y a muchos otros, a unos a los que golpearon y a otros mataron. 6 Por tanto, teniendo todavía un hijo, el más querido por él, también lo envió a ellos al último de todos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 7 Pero los labradores se decían unos a otros, este es el heredero, ven, matémoslo, y la herencia será nuestra. 8 Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. 25 Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se casarán, sino que serán como los ángeles en el cielo. 26 Y en cuanto a los muertos para que resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo Dios le habló en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? 27 No es Dios de muertos, sino de vivos. Por tanto, se equivoca mucho. 29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor tu Dios es un Dios. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 31 Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas comiencen a cumplirse? 5 Respondiendo Jesús, comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. 6 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. 7 Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no temáis. Porque tales cosas deben ser necesarias, pero el fin aún no es. 8 Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y hambrunas. Estas cosas son el comienzo de los dolores. 9 Pero mirad por vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y estaréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. 10 Y a todas las naciones es necesario que primero se predique el Evangelio. 11 Y cuando te conduzcan y te entreguen, no pienses de antemano en lo que dirás, pero todo lo que os sea dado en aquella hora, habláis. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. 12 Y el hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y obrarán su muerte. 13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin, será salvo. 19 Porque en aquellos días habrá tales tribulaciones, como no las hubo desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni las habrá. 20 Y si el Señor no hubiera acortado los días, nadie se salvaría, pero por amor de los escogidos que Él escogió, acortó los días. 21 Y entonces, si alguno os dijere, he aquí, aquí está el Cristo, he aquí que está aquí, no creas. 22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y prodigios para seducir, si fuera posible, aun a los elegidos. 23 Por tanto, mirad, he aquí, te he dicho todas las cosas. 24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no alumbrará. 25 Y las estrellas del cielo caerán, y los poderes que están en los cielos serán conmovidos. 26 Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con gran poder y gloria. 27 Y entonces enviará a sus ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 35 Velad por ello, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o por la mañana. 36 Para que no venga de repente y os encuentre durmiendo. 37 Y lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, miren. La fiesta de la Pascua y de las Acimas era después de 2 días, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo con alguna astucia le prendían y le mataban.
3 Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y mientras comía, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro de ungüento de nardo precioso, y rompiendo el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. 8 Ha hecho lo que pudo, ha venido de antemano para ungir mi cuerpo para la sepultura. 10 Y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. 11 Los que al oírlo se alegraron, y le prometieron que le darían dinero. Y buscó cómo podría traicionarlo convenientemente. 18 Y cuando estaban a la mesa y comiendo, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. 19 Pero ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno por uno, soy yo. 20 Él les dijo, uno de los 12, que moje conmigo su mano en el plato. 21 Y el Hijo del Hombre a la verdad va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Sería mejor para él, si ese hombre no hubiera nacido. 22 Y mientras comían, Jesús tomó pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo, tomad. Este es mi cuerpo. 23 Y tomando el cáliz, dando gracias, se lo dio. Y todos bebieron. 24 Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada. 25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beberé nuevo en el reino de Dios. 26 Y cuando hubieron dicho un himno, salieron al monte de los olivos. 27 Y Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán por mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. 28 Pero después que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. 29 Pero Pedro le dijo, aunque todos se escandalizarán de ti, yo no. 30 Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. 31 Pero él habló con más vehemencia, aunque muera contigo, no te negaré. Y de la misma manera también dijeron todos. 37 Y vino, y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No podrías velar 1 hora? 38 Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 41 Y vino por tercera vez, y les dijo, dormid ahora, y descansad. Basta, la hora ha llegado, he aquí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. 42 Levántate, vámonos. He aquí, el que me va a entregar está cerca. 43 Y estando él aún hablando, vino Judas Iscariote, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y varas, de parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 44 Y el que le había traicionado, les había dado una señal, diciendo, a quien besaré, ese es, agárralo y llévalo con cuidado. 45 Y cuando llegó, subiendo enseguida hacia él, dijo, salve, rabí, y lo besó. 46 Pero le echaron mano y le sujetaron. 47 Uno de los que estaban allí, sacando una espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. 48 Y respondiendo Jesús, les dijo, habéis salido como a un ladrón, con espadas y palos para apresarme. 49 Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, y no me impusieron las manos. Pero para que se cumplan las escrituras. 50 Entonces sus discípulos, dejándolo, todos huyeron. 51 Y le seguía un joven que tenía un lienzo de lino echado alrededor del cuerpo desnudo, y le prendieron. 52 Pero él, arrojándose el lienzo, huyó desnudo de ellos. 53 Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los sacerdotes, los escribas y los ancianos. 54 Y Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados junto al fuego y se calentó. 55 Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaron pruebas contra Jesús para darle muerte, pero no hallaron ninguna. 56 Porque muchos dieron falso testimonio contra él, y sus evidencias no concordaron. 61 Pero él se calló y no respondió nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? 62 Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo con las nubes del cielo. 64 Habéis oído la blasfemia. ¿Qué piensas tú? Todos lo condenaron a muerte. 65 Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a abofetearle y a decirle, profetiza, y los criados le golpeaban con las palmas de las manos. 66 Cuando Pedro estaba en el patio de abajo, vino una de las siervas del sumo sacerdote. 67 Y cuando vio a Pedro calentándose, mirándolo, dijo, tú también estabas con Jesús de Nazaret. 68 Pero él negó, diciendo, no sé ni entiendo lo que dices. Y salió ante el tribunal, y el gallo cantó. 69 Y de nuevo una sirvienta, al verlo, comenzó a decir a los que estaban cerca, este es uno de ellos. 70 Pero volvió a negar. Y al cabo de un rato, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, ciertamente tú eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. 71 Pero él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a este hombre de quien hablas. 72 Y al instante el gallo volvió a cantar. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho,
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y empezó a llorar. Y luego, por la mañana, los principales sacerdotes, habiendo consultado con los ancianos, los escribas y todo el concilio, atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero él, respondiendo, le dice, tú lo dices. 6 Y en el día de la fiesta solía soltarles a uno de los presos, quien quiera que pidieran. 7 Y había uno llamado Barrabás, que fue encarcelado con unos sediciosos, que en la sedición había cometido asesinato. 8 Y cuando llegó la multitud, empezaron a desear que hiciera como siempre les había hecho. 9 Pilato les respondió y dijo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? 10 Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. 11 Pero los principales sacerdotes incitaron al pueblo a que le soltara a Barrabás. 12 Y respondiendo Pilato otra vez, les dijo, ¿qué, pues, queréis que le haga al rey de los judíos? 13 Pero volvieron a gritar, crucifícalo. 14 Y Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, crucifícalo. 15 Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, cuando lo había azotado, para que lo crucificaran. 16 Y los soldados lo llevaron al patio del palacio, y convocaron a toda la banda. 17 Y lo visten de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la ponen. 18 Y comenzaron a saludarlo, salve, rey de los judíos. 19 Y le golpearon la cabeza con una caña, y le escupieron. E inclinándose de rodillas, lo adoraron. 20 Y después de burlarse de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propias vestiduras y lo sacaron para crucificarlo. 24 Y crucificándolo, dividieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, lo que cada uno debía tomar. 25 Y era la hora tercera, y lo crucificaron. 26 Y estaba escrita la inscripción de su causa, el rey de los judíos. 27 Y con él crucificaron a 2 ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. 28 Y se cumplió la escritura que dice, y con los impíos fue reputado. 29 Y los que pasaban blasfemaban contra él, meneando la cabeza y diciendo, vaya, tú que destruyes el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, 30 Sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. 31 Así también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. 32 Baje ahora de la cruz el Cristo, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él lo injuriaron. 33 Y cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Lo cual es interpretado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35 Y algunos de los caminantes, oyéndolo, dijeron, he aquí, llama a Elías. 36 Y uno, corriendo y llenando una esponja de vinagre, y poniéndola sobre una caña, le dio de beber, diciendo, quédate, veamos si viene Elías a bajarlo. 37 Y Jesús, habiendo clamado a gran voz, abandonó el espíritu. 38 Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. 39 Y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que había entregado el espíritu con ese grito, dijo, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. 40 Y también había mujeres que miraban de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. 41 Quien también lo siguió cuando estaba en Galilea, y le servía, y a muchas otras mujeres que subían con él a Jerusalén. 42 Y cuando llegó la tarde, porque era el parasceve, es decir, el día antes del sábado. 43 José de Arimatea, un noble consejero, que también estaba buscando el reino de Dios, fue y entró valientemente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Pero Pilato se maravilló de que ya estuviera muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. 45 Y cuando el centurión lo hubo entendido, le dio el cuerpo a José. 46 Y José, comprando lino fino, bajándolo, lo envolvió en lino fino y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Y rodó una piedra hasta la puerta del sepulcro. 47 Y María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde estaba puesto. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ungir a Jesús. 2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando ya había salido el sol. 3 Y se decían unos a otros, ¿quién nos quitará la piedra de la puerta del sepulcro? 4 Y al mirar, vieron que la piedra había sido removida. Porque fue muy bueno. 5 Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se asombraron. 6 Que les dice, no temáis, buscáis a Jesús de Nazaret, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde lo pusieron. 7 Pero vayan, digan a sus discípulos ya Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verás, como te dijo. 8 Pero ellos, saliendo, huyeron del sepulcro. Porque se apoderaron de ellos un temblor y un miedo, y no dijeron nada a nadie,
porque tenían miedo. 9. Pero él, levantándose temprano el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 10. Ella fue y les dijo a los que habían estado con él, quienes estaban de duelo y lloraban. 11. Y al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. 12. Y después de eso, se les apareció en otra forma a 2 de ellos que caminaban, mientras se dirigían al campo. 13. Y se lo contaron a los demás, pero no les creyeron. 14. Por fin se apareció a los 11 que estaban sentados a la mesa, y los reprendió con su incredulidad y dureza de corazón, porque no creían a los que lo habían visto después que resucitó. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que crean, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán serpientes, y si bebieren cualquier cosa mortal, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 19. Y el Señor Jesús, habiendo hablado con ellos, fue llevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. 20. Pero ellos, saliendo, predicaban en todas partes, el Señor obrando con ellos y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Santo Evangelio de Jesucristo, según San Lucas. Por cuanto muchos se han ocupado de plantear en orden una narración de las cosas que se han realizado entre nosotros. 2. Conforme a cómo nos las entregaron a nosotros, que desde el principio fuimos testigos oculares y ministros de la palabra. 3. También a mí me ha parecido bien, habiendo cumplido con diligencia todas las cosas desde el principio, escribirte en orden, excelentísimo Teófilo. 4. Para que sepas la veracidad de las palabras en las que has sido instruido. 5. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del curso de Abia, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Isabel. 6. Y ambos eran justos ante Dios, andando en todos los mandamientos y justificaciones del Señor sin mancha. 7. Y no tenían ningún hijo, porque Isabel era estéril, y ambos eran muy avanzados en años. 11. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. 12. Y al verlo Zacarías, se turbó, y cayó temor sobre él. 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos, y los incrédulos hacia la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pueblo perfecto. 19. Y respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado para hablarte y traerte estas buenas nuevas. 20. Y aquí, estarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído a mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. 26. Y al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando el ángel, le dijo, salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. 29. La cual, habiendo oído, se turbó por sus palabras, y pensó para sí misma qué tipo de saludo debía ser este. 30. Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. 31. Aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre. 34. Y María dijo al ángel, ¿cómo se hará esto, porque no conozco hombre? 35. Y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso también el santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. 36. Y aquí tu prima Isabel, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6.º mes con la llamada estéril. 37. Porque ninguna palabra es imposible para Dios. 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41. Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Y Isabel se llenó del Espíritu Santo. 42. Y clamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 46. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48. Porque ha mirado la humildad de su sierva, porque he aquí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. 62. E hicieron señas a su padre, como quería que lo llamaran. 63. Y pidiendo una mesa para escribir, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se preguntaron. 64. Y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 65. Y el temor se apoderó de todos sus vecinos, y todas estas cosas se difundieron por toda la región montañosa de Judea. 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. 78. Por las entrañas de la misericordia de nuestro Dios,
en que nos visitó el oriente desde lo alto. 79 para iluminar a los que están sentados en tinieblas y en la sombra de la muerte, para dirigir nuestros pies por el camino de la paz. 80 y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y sucedió que en aquellos días salió un decreto de César Augusto, que todo el mundo debía inscribirse. 4 y José también subió de Galilea. 5 para inscribirse con María, su esposa desposada, que estaba encinta. 6 y sucedió que cuando ellos estuvieron allí, se cumplieron sus días para dar a luz. 7 y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. 9 y aquí, un ángel del Señor se paró junto a ellos, y el resplandor de Dios los rodeó de resplandor, y temieron con gran espanto. 10 y el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. 11 porque hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. 12 y esto os será por señal. Encontrarás al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 13 y de repente se encontró con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo. 14 Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 15 y sucedió que, después que los ángeles partieron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos a Belén y veamos esta palabra que ha sucedido, que el Señor nos ha mostrado. 16 y vinieron apresuradamente, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17 y viendo, entendieron la palabra que se les había dicho acerca de este niño. 18 y todos los que oyeron, se maravillaron, y de las cosas que les decían los pastores. 19 pero María guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho. 21 y cuando se cumplieron 8 días para que el niño fuera circuncidado, se llamó su nombre Jesús, que fue llamado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. 22 y cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. 23 como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. 24 y para ofrecer un sacrificio, como está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. 25 y aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. 34 y Simeón los bendijo, y dijo a María su madre, he aquí, este niño está puesto para la caída y para la resurrección de muchos en Israel, y para una señal que será contradecida. 35 y tu propia alma traspasará una espada, para que de muchos corazones se revelen los pensamientos. 42 y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, según la costumbre de la fiesta. 43 y habiendo cumplido los días, cuando regresaron, el niño Jesús permaneció en Jerusalén, y sus padres no lo sabían. 44 y pensando que él estaba en la compañía, llegaron a un día de camino y lo buscaron entre sus parientes y conocidos. 45 y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén, buscándolo. 46 y sucedió que, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los médicos, oyéndolos y haciéndoles preguntas. 47 y todos los que le oyeron se asombraron de su sabiduría y de sus respuestas. 48 y al verlo, se maravillaron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. 49 y les dijo, ¿cómo es que me buscaban? ¿No sabías que debo estar en los negocios de mi padre? 50 y ellos no entendieron la palabra que les habló. 51 y descendió con ellos, y llegó a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardó todas estas palabras en su corazón. 52 y Jesús avanzó en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Felipe su hermano tetrarca de Iturea, y la tierra de Traconitis, y Lisanías tetrarca de Abilina. 2 bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra del Señor fue dada a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 16 Juan respondió, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero vendrá uno más poderoso que yo, cuya correa de zapatos no soy digno de desatar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Cuyo aventador tiene en la mano, limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. 21 Y sucedió que cuando todo el pueblo fue bautizado, también Jesús, bautizado y orando, se abrió el cielo. 22 Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como paloma sobre él, y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. 23 Y Jesús mismo comenzaba como a la edad de 30 años, siendo, como se suponía, el hijo de José, que era de Eli, que era de Matat. 38 Quién era de Enos, quién era de Set, quién era de Adán, quién era de Dios. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2 Por el espacio de 40 días, y fue tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, y cuando terminaron, tuvo hambre. 3 Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios,
Di a esta piedra que se convierta en pan. 4 Jesús le respondió, escrito está que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra de Dios. 5 Y el diablo lo llevó a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. 6 Y le dijo, a ti te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me son entregadas, y a quien quiero, se las doy. 7 Por tanto, si adorares delante de mí, todo será tuyo. 8 Respondiendo Jesús, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ya él solo servirás. 9 Y lo llevó a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí. 10 Porque escrito está que a sus ángeles encargó sobre ti que te guarden. 11 Y que en sus manos te sostengan, no sea que tropieces con tu pie en piedra. 12 Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 13 Y terminada toda la tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. 14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por todo el país. 17 Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y mientras desdoblaba el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. 18 El Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, me envió a sanar a los contritos de corazón. 19 Para predicar liberación a los cautivos, y vista a los ciegos, para poner en libertad a los heridos, para predicar el año agradable del Señor y el día de la recompensa. 40 Y cuando se puso el sol, todos los que tenían algún enfermo de diversas enfermedades se lo trajeron. Pero él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, lo sanó. 13 Y extendiendo su mano, lo tocó, diciendo, quiero. Se limpió. E inmediatamente la lepra desapareció de él. 19 Y como no pudieron encontrar por dónde llevarlo, a causa de la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron a través de las tejas con su cama al medio delante de Jesús. 20 Cuyo fe, cuando vio, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. 21 Y los escribas y fariseos empezaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? 22 Y Jesús, al conocer sus pensamientos, respondiendo, les dijo, ¿qué es lo que piensan en sus corazones? 23 ¿Cuál es más fácil de decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? 24 Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu lecho y entra en tu casa. 25 Y levantándose inmediatamente delante de ellos, tomó la cama en la que estaba acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. 29 Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había una gran compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. 30 Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo a sus discípulos, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? 31 Respondiendo Jesús, les dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. 32 No vine a llamar a la penitencia a los justos, sino a los pecadores. 36 Y les dijo también una semejanza, que nadie echa remiendo de vestido nuevo en vestido viejo, de lo contrario, hace lo nuevo y lo nuevo no concuerda con lo viejo. 37 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de lo contrario, el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. 38 Pero hay que echar vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. 39 Y nadie que beba añejo, piensa en lo nuevo, porque dice, mejor es lo viejo. 13 Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. 16 Y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el traidor. 27 Pero yo les digo a los que escuchan, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. 28 Bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. 29 Y al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, no le prohíbas quitar también la túnica. 30 A todo el que te pida, dale, y al que quita tus bienes, no se lo pidas. 31 Y como quisieras que los hombres te hicieran, haz lo mismo con ellos. 32 Y si amas a los que te aman, ¿qué agradecimiento tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 33 Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿de qué te doy las gracias? Porque los pecadores también hacen esto. 34 Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué agradecimiento tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir lo mismo. 35 Pero amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, sin esperar nada de ello, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque es bondadoso con los ingratos y los malos. 36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 37 No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdona y serás perdonado. 38 Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medirás, se te volverá a medir. 39 Y también les habló una semejanza. ¿Pueden los ciegos guiar a los ciegos? No caen los dos al foso. 40 El discípulo no es más que su maestro, pero cada uno será perfecto, si es como su maestro.
41 Y porque ves la paja en el ojo de tu hermano, pero la viga que está en tu propio ojo no la miras. 42 O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 43 Porque no hay buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo que da buenos frutos. 44 Porque todo árbol se conoce por su fruto. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni de una zarza recogen la uva. 45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 46 Y porque me llama Señor, Señor, y no hacen las cosas que digo. 47 Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo os mostraré a quién es semejante. 48 Es semejante a un hombre que construye una casa, que cavó hondo y puso los cimientos sobre una roca. Y cuando vino una inundación, el arroyo golpeó con vehemencia esa casa, y no pudo sacudirla, porque fue fundada sobre una roca. 49 Pero el que oye y no hace, es semejante a un hombre que construye su casa sobre la tierra sin cimientos, contra la cual el arroyo golpeó con vehemencia, y luego cayó, y la ruina de aquella casa fue grande. 12 Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un muerto, el único hijo de su madre, y ella era viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. 13 Cuando el Señor la vio, movido a misericordia para con ella, le dijo: no llores. 14 Y él se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban, se detuvieron. Y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. 15 Y el que estaba muerto, se incorporó y comenzó a hablar. Y se lo dio a su madre. 21 Y en esa misma hora, curó muchas de sus enfermedades, heridas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. 22 Y respondiendo, les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se predica el Evangelio. 23 Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. 28 Porque os digo, entre los que nacen de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el menor en el reino de Dios, mayor es que él. 29 Y todo el pueblo, oyendo, y los publicanos, justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. 33 Porque Juan el Bautista no comía pan ni bebía vino, y dices: tiene un demonio. 37 Y aquí una mujer pecadora que estaba en la ciudad, cuando supo que él estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de ungüento de alabastro. 38 Y estando detrás de él, a sus pies, comenzó a lavarle los pies con lágrimas, y se los secó con los cabellos de su cabeza, y besó sus pies, y los ungió con el ungüento. 39 Y el fariseo que lo había invitado, viéndolo, habló dentro de sí, diciendo: este hombre, si fuera profeta, sabría ciertamente quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. 40 Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Pero él dijo: Maestro, dilo. 41 Un acreedor tenía dos deudores, uno que debía 500 denarios y el otro 50. 42 Y como no tenían con qué pagar, les perdonó a los dos. ¿Cuál, pues, de los dos le ama más? 43 Respondiendo Simón, dijo: supongo que aquel a quien más perdonó. Y él le dijo: has juzgado bien. 44 Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer. Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella con lágrimas me lavó los pies, y con sus cabellos los secó. 45 No me diste beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella con ungüento ungió mis pies. 47 Por tanto, te digo, muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que menos se le perdona, menos ama. 48 Y él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y sucedió después, que viajó por las ciudades y pueblos, predicando y evangelizando el reino de Dios, y los 12 con él. 2 Y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades, María, llamada Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. 10 A quien dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 11 Ahora bien, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. 12 Y los que están junto al camino son los que oyen, entonces viene el diablo y les quita la palabra del corazón, para que, creyendo, no se salven. 13 Ahora bien, los que están sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, y estos no tienen raíz, porque creen por un tiempo, y en el tiempo de la tentación, se apartan. 14 Y lo que cayó entre espinos, son los que han oído, y van por su camino, se ahogan con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no dan fruto. 15 Pero que en buena tierra están los que con buen y perfecto corazón, oyendo la palabra, la guardan y dan fruto con paciencia. 16 Ahora bien, nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que lo pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz.
17 Porque no hay cosa secreta que no se manifieste ni se oculte, que no se sepa y salga al exterior. 18 Mirad, pues, cómo oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, también lo que piensa que tiene le será quitado. 30 Y Jesús le preguntó, diciendo, ¿cómo te llamas? Pero él dijo, Legión, porque muchos demonios entraron en él. 32 Y había una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaban que les permitiera entrar en ellos. Y los sufrió. 33 Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los puercos, y la manada corrió violentamente por un lugar empinado hacia el lago, y fueron sofocados. 35 Y salieron a ver qué pasaba, y vinieron a Jesús, y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. 36 Y también los que habían visto les contaron cómo había sido sanado de la legión. 38 El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que pudiera estar con él. Pero Jesús lo despidió, diciendo. 39 Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios te ha hecho. Y recorrió toda la ciudad, publicando las grandes cosas que Jesús le había hecho. 43 Y había una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, que había entregado toda su sustancia a los médicos y no podía ser curada por ninguno. 44 Ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, e inmediatamente el flujo de su sangre se detuvo. 45 Y Jesús dijo, ¿quién es el que me tocó? Y negando todos, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud se aglomera y te aprieta, y tú dices, ¿quién me ha tocado? 46 Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque sé que de mí ha salido virtud. 47 Y viendo la mujer que no estaba escondida, se acercó temblando, se postró a sus pies y declaró ante todo el pueblo por qué lo había tocado, y cómo había sido sanada inmediatamente. 49 Mientras aún hablaba, vino uno al jefe de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto, no le molestes. 50 Y oyendo Jesús esta palabra, respondió el padre de la criada, no temas, cree solamente, y ella estará a salvo. 54 Pero él, tomándola de la mano, gritó y dijo, sirvienta, levántate. 55 Y su espíritu volvió, y se levantó inmediatamente. Y les pidió que le dieran de comer. 56 Y sus padres estaban asombrados, a quienes mandó que no contaran a nadie lo que había hecho. Luego, reuniendo a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. 3 Y les dijo, no llevéis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ninguno tiene 2 abrigos. 7 Herodes, el tetrarca, oyó todas las cosas que había hecho por él, y estaba en duda, porque se dijo. 8 Por unos, que Juan resucitó de los muertos, pero por otros, que había aparecido Elías, y por otros, que uno de los antiguos profetas resucitó. 16 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y los bendijo, y partió y distribuyó a sus discípulos para que lo presentaran a la multitud. 17 Y comieron todos, y se saciaron. Y de los pedazos que les sobraron, se recogieron 12 cestas. 20 Y les dijo, pero, ¿quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 21 Pero les ordenó estrictamente que no le dijeran esto a nadie. 22 Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y al tercer día resucite. 30 Y aquí, 2 hombres hablaban con él. Y eran Moisés y Elías. 31 Apareciendo en majestad. Y hablaron de su muerte para que cumpliera en Jerusalén. 33 Y sucedió que al apartarse de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que dijo. 34 Y mientras él hablaba estas cosas, vino una nube y los cubrió, y tuvieron miedo cuando entraron en la nube. 35 Y salió una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, escúchalo. 36 Y mientras se pronunciaba la voz, Jesús se encontraba solo. Y ellos callaron y no dijeron a nadie en aquellos días nada de estas cosas que habían visto. 38 Y aquí, un hombre entre la multitud gritó, diciendo, Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es mi único hijo. 39 Y aquí, un espíritu se apodera de él, y de repente grita, y lo arroja y lo desgarra, y hace espuma, y lastimándolo, apenas se aparta de él. 41 Y respondiendo Jesús, dijo, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os permitiré? Trae acá a tu hijo. 42 Y cuando venía hacia él, el diablo lo derribó y lo desgarró. 43 Jesús reprendió al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. 44 Y todos estaban asombrados del gran poder de Dios. Pero mientras todos estaban maravillados de todo lo que hacía, dijo a sus discípulos, poned en vuestro corazón estas palabras, porque sucederá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. 57 Y sucedió que mientras iban por el camino, un hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. 58 Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59 Pero le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor,
permíteme ir primero y enterrar a mi padre. 60 Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. 61 Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de los que están en mi casa. 62 Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. 5 En cualquier casa en la que entréis, di primero, paz a esta casa. 8 Y en cualquier ciudad en la que entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. 9 Y sanen a los enfermos que estén en él, y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. 25 Y aquí, se puso de pie un abogado, tentándole y diciendo, Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? 26 Pero él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? 27 Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Y él le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. 29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? 30 Y respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, que también lo desnudaron, y después de haberlo herido se fue dejándolo medio muerto. 31 Y sucedió que un sacerdote descendió por el mismo camino y, al verlo, pasó. 32 De la misma manera también pasó un levita cuando estaba cerca del lugar y lo vio. 33 Pero cierto samaritano, que iba de camino, se le acercó, y al verlo, se llenó de compasión. 34 Y acercándose a él, vendó sus heridas, vertiendo aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia bestia, lo llevó a una posada y lo cuidó. 35 Y al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al anfitrión, y dijo, cuida de él, y todo lo que gastes por encima y por encima, yo te lo pagaré a mi regreso. 36 ¿Cuál de estos tres, en tu opinión, fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 Pero él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. 2 Y les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 3 Danos hoy nuestro pan de cada día. 4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación. 5 Y les dijo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a la medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? 6 Porque un amigo mío ha venido de su viaje hacia mí, y no tengo que ofrecerle. 7 Y respondiendo el de dentro, diga. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme, y dártelos. 8 Sin embargo, si sigue llamando, os digo que aunque no se levantará para dárselo, porque es su amigo, sin embargo, debido a su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. 9 Y yo les digo, pidan, y se les dará, busquen y hallarán, llamen, y se les abrirá. 10 Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 11 ¿Y quién de vosotros, si le pide pan a su padre, le dará una piedra? O un pez, por pez le dará una serpiente. 12 O si le pide un huevo, le alcanzará un escorpión. 13 Entonces, si tú, siendo malo, sabes dar buenos dones a tus hijos, cuanto más tu Padre Celestial dará el buen espíritu a los que se lo pidan. 14 Y echaba fuera un diablo, y él mismo estaba mudo, y cuando hubo echado fuera al diablo, el mudo habló, y la multitud estaba admirada de él. 15 Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. 16 Y otros, tentando, le pedían una señal del cielo. 17 Pero él, viendo sus pensamientos, les dijo. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y casa tras casa caerá. 18 Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque dices que por Belcebú echo fuera demonios. 19 Ahora bien, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan tus hijos? Por tanto, ellos serán tus jueces. 20 Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, sin duda el reino de Dios ha llegado sobre ti. 29 Y corriendo la multitud, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, hace señal, y no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. 30 Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así será también el Hijo del Hombre para esta generación. 34 La luz de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso, pero si es malo, también tu cuerpo se oscurecerá. 35 Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea tinieblas. 36 Sí, pues, todo tu cuerpo es luminoso, sin tener parte de las tinieblas, todo será luminoso, y como una lámpara resplandeciente te iluminará. 39 Y el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero tu interior está lleno de rapiña e iniquidad. 40 Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? 41 Más lo que queda, da limosna, y he aquí, todas las cosas os son limpias. 42 Más hay de vosotros, fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda hierba, y pasar por alto el juicio y la caridad de Dios. Ahora bien,
estas cosas deberías haberlas hecho, y no dejar las otras sin hacer. 49 Por esto también la sabiduría de Dios dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y algunos de ellos matarán y perseguirán. 50 Para que la sangre de todos los profetas que fue derramada desde la fundación del mundo sea demandada de esta generación. 51 Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue inmolado entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. 52 Ay de vosotros, abogados. Porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros no habéis entrado, y a los que entraban, lo habéis estorbado. Y cuando le rodearon grandes multitudes que se pisoteaban unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. 2 Porque nada hay encubierto, que no haya de ser revelado, ni escondido, que no sea conocido. 3 Porque todo lo que dijiste en las tinieblas, a la luz se publicará, y lo que dijiste al oído en las cámaras, se predicará en los terrados. 4 Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hacer. 5 Pero yo os mostraré a quién debéis temer, temáis a aquel que, después de haber matado, tiene poder para echar en el infierno. Sí, les digo, teman a él. 15 Y les dijo, mirad y guardaos de toda codicia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. 16 Y les habló una semejanza, diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo muchos frutos. 17 Y pensó para sí mismo, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo lugar donde dar mis frutos? 18 Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré más, y en ellos juntaré todo lo que me crezca y mis bienes. 19 Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, comer, beber, animar. 20 Pero Dios le dijo, necio, esta noche te piden el alma, y de quién serán las cosas que has provisto. 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 22 Y dijo a sus discípulos, por eso les digo, no estén preocupados por su vida, que comerán, ni por tu cuerpo, que vestirás. 23 La vida es más que la carne, y el cuerpo es más que la ropa. 24 Fíjense en los cuervos, porque no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto eres más valioso que ellos? 25 ¿Y quién de vosotros, meditando, podrá añadir un codo a su estatura? 26 Y, pues, no podéis hacer ni la más mínima cosa, porque estáis solícitos por el resto. 27 Fíjense en los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero yo les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28 Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo, y mañana se echa en el horno, cuanto más vosotros, hombres de poca fe. 29 Y no busques que comerás ni que beberás, y no seas exaltado. 30 Porque todas estas cosas buscan las naciones del mundo. Pero tu Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas. 31 Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 32 No temas, manada pequeña, porque a tu Padre le agradó darte un reino. 33 Vende lo que posees y da limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que no se agota, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. 34 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 40 Estad también vosotros, pues, preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 43 Bienaventurado el siervo que, cuando venga su Señor, lo encuentre haciéndolo. 44 De cierto os digo que lo pondrá sobre todo lo que posee. 45 Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi Señor se hace esperar, y comenzará a herir a los siervos y a las siervas, a comer, beber y embriagarse. 46 El Señor de ese siervo vendrá el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo apartará, y le asignará su porción con los incrédulos. 47 Y aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor, y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado con muchos azotes. 48 Pero el que no supiera e hiciera cosas dignas de azotar, será azotado con pocos azotes. Y al que mucho se le da, mucho se le exigirá, y al que mucho se le ha encomendado, más se le exigirá. 11 Y aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad durante 18 años, y estaba inclinada a una, y no podía mirar hacia arriba en absoluto. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, de tu enfermedad has sido liberada. 13 Y él impuso sus manos sobre ella, y al instante ella se enderezó y glorificó a Dios. 3 Y respondiendo Jesús, habló a los juristas y fariseos, diciendo, es lícito sanar en sábado. 4 Pero ellos callaron. Pero él lo tomó, lo sanó y lo despidió. 5 Y respondiéndoles, dijo, ¿quién de vosotros tendrá un asno o un buey que se caiga en un hoyo y no lo saque inmediatamente en el día de reposo? 6 Y ellos no pudieron responderle a estas cosas. 8 Cuando te inviten a una boda, no te sientes en primer lugar, no sea que sea invitado por él a alguien más honorable que tú. 9 Y el que te invitó a ti y a él, ven y te dice, da a este hombre lugar, y entonces comenzarás con vergüenza a ocupar el lugar más bajo. 10 Pero cuando seas invitado, ve, siéntate en el lugar más bajo, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más alto.
Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan a la mesa contigo. 11 Porque todo aquel que se ensalza a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será ensalzado. 12 Y dijo también al que le había invitado, cuando hagas una cena o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar, y te sea dado recompensa. 13 Pero cuando hagas fiesta, llama al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. 14 Y serás bienaventurado, porque no tienen con qué darte recompensa, porque en la resurrección de los justos recibirás recompensa. 26 Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 28 Porque, ¿quién de ustedes que tiene la intención de construir una torre, no se sienta primero y calcula los cargos que son necesarios, si tiene los medios para terminarla? 29 No sea que después de que haya puesto los cimientos y no pueda terminarlo, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. 30 Diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. 31 O que rey, que va a ir a hacer la guerra contra otro rey, no se sienta primero a pensar si podrá, con 10.000, encontrar al que viene contra él con 20.000. 2 Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. 4 ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se había perdido hasta encontrarla? 5 Y cuando lo encuentre, póngalo sobre sus hombros, gozoso. 6 Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, regocíjense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7 Os digo que así habrá gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente, más que sobre 99 justos que no necesitan penitencia. 10 Por eso os digo que habrá gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que hace penitencia. 31 Pero él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. 32 Pero convenía que nos regocijáramos y nos alegráramos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y es encontrado. 19 Había un hombre rico, vestido de púrpura y lino fino, y banqueteó suntuosamente todos los días. 20 Y había un mendigo llamado Lázaro, que estaba acostado a su puerta, lleno de llagas. 21 Deseando saciarse de las migajas que cayeron de la mesa del rico, y nadie le dio, además vinieron los perros y le lamieron las llagas. 22 Y sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado en el infierno. 25 Y Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste bienes en tu vida, y también Lazaret cosas malas, pero ahora él es consolado, y estás atormentado. 3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. 4 Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces al día, se convierte a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. 33 Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá, y quien la pierda, la preservará. 14 Os digo que este descendió a su casa justificado más bien que el otro, porque todo el que se ensalza, será humillado, y el que se humilla, será ensalzado. 20 Tú conoces los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 21 Que dijo, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. 22 Lo cual, oyéndolo Jesús, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. 23 Al oír estas cosas, se entristeció, porque era muy rico. 24 Y viéndolo Jesús entristecerse, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 25 ¿Por qué más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios? 26 Y los que lo oyeron, dijeron, ¿quién, pues, podrá salvarse? 27 Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. 28 Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 29 Él les dijo, de cierto os digo que no hay hombre que haya dejado casa, ni padres, ni hermanos, ni mujer, ni hijos, por el reino de Dios. 30 Quien no recibirá mucho más en este tiempo presente y en el mundo venidero vida eterna. 31 Entonces Jesús tomó a los 12 y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32 Porque será entregado a las naciones, y será escarnecido, azotado y escupido. 33 Y después que lo azoten, lo matarán, y al tercer día resucitará. 41 Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Pero él dijo, Señor, para que vea. 42 Jesús le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. 43 Al instante lo vio y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Y entrando, caminó por Jericó. 2 Y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, y era rico. 5 Y cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende,
porque hoy es necesario que habite en tu casa. 6 y se apresuró a descender, y lo recibió con gozo. 7 y cuando todos lo vieron, murmuraron, diciendo que él había ido a ser huésped con un hombre que era pecador. 8 pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he ofendido a alguien en algo, se lo devolveré cuadruplicado. 9 Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. 10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. 15 y sucedió que volvió, habiendo recibido el reino, y mandó llamar a sus siervos, a quienes había dado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno con el comercio. 16 y vino el primero, diciendo, Señor, tu libra ha ganado 10 libras. 17 y él le dijo, bien, buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, tendrás poder sobre 10 ciudades. 18 y vino el segundo, diciendo, Señor, tu libra ha ganado 5 libras. 19 y le dijo, sé tú también sobre 5 ciudades. 20 y vino otro, diciendo, Señor, he aquí tu libra, que he guardado en una servilleta. 21 porque te temí, porque eres hombre austero, tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 22 le dijo, de tu propia boca te juzgo, siervo impío. Sabías que yo era un hombre austero, que recogía lo que no puse y cosechaba lo que no sembré. 23 y por qué, pues, no diste mi dinero en el banco, para que, al venir yo, lo hubiera cobrado con usura. 24 y dijo a los que estaban allí, quitadle la libra y dásela al que tiene 10 libras. 25 y le dijeron, Señor, tiene 10 libras. 26 pero yo os digo que a todo el que tiene, se le dará, y se le multiplicará, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 27 pero a mis enemigos, que no quieren que yo reine sobre ellos, tráelos acá y mátalos delante de mí. 45 y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían en él y a los que compraban. 46 diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Pero lo has convertido en una cueva de ladrones. 9 un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y estuvo fuera por mucho tiempo. 10 y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Quien, golpeándolo, lo despidió con las manos vacías. 11 y de nuevo envió a otro siervo. Pero también lo golpearon y, tratándolo con reproche, lo despidieron con las manos vacías. 12 y volvió a enviar al tercero, y también le hirieron y le echaron fuera. 13 entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, puede ser que, cuando lo vean, lo reverencian. 14 a quien, cuando vieron los labradores, pensaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo, para que la herencia sea nuestra. 15 así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? 16 vendrá y destruirá a estos labradores, y dará la viña a otros. Lo que oyeron, le dijeron, Dios no lo quiera. 17 pero él, mirándolos, dijo, ¿qué, pues, es esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, ha venido a ser cabeza del ángulo. 18 cualquiera que caiga sobre esa piedra, será molido, y sobre quien caiga, lo triturará hasta convertirlo en polvo. 7 y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando comiencen a suceder? 8 el cual dijo, mirad que no os engañéis, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. 9 y cuando oigas hablar de guerras y sediciones, no te asustes, estas cosas deben suceder primero, pero el final todavía no es ahora. 10 entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. 11 y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y pestilencias y hambres y terrores del cielo, y habrá grandes señales. 12 pero antes de todas estas cosas, te impondrán las manos y te perseguirán, entregándote a las sinagogas y a las cárceles, arrastrándote ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. 13 y os sucederá por testimonio. 14 poned, pues, en vuestro corazón, no meditar antes cómo responderéis. 15 porque te daré una boca y una sabiduría que todos tus adversarios no podrán resistir ni contradecir. 16 y serás traicionado por tus padres y hermanos, parientes y amigos, ya algunos de ustedes los matarán. 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 18 pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. 19 con su paciencia poseerán su alma. 20 y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, entonces sabed que su desolación está cerca. 21 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, salen, y los que están en las tierras, no entran en ella. 22 porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 23 más hay de las que estén encinta y críen en aquellos días, porque habrá gran angustia en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. 25 y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones, a causa de la confusión del rugido del mar y de las olas.
26 hombres marchitos de miedo y expectación de lo que vendrá sobre el mundo entero. Porque los poderes del cielo serán conmovidos. 27 Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con gran poder y majestad. 28 Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. 32 De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 34 Y mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se sobrecarguen de hartura y embriaguez, y las preocupaciones de esta vida, y ese día les sobrevenga de repente. 35 Porque como lazo vendrá sobre todos los que están sentados sobre la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, orando en todo momento, para que seáis considerados dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar delante del Hijo del Hombre. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. 2 Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. 3 Y Satanás entró en Judas, que se llamaba Iscariote, uno de los 12. 4 Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y los magistrados cómo podría entregárselo. 5 Y ellos se alegraron y acordaron darle dinero. 6 Y él lo prometió. Y buscó la oportunidad de traicionarlo en ausencia de la multitud. 7 Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario que se matara la Pascua. 14 Y cuando llegó la hora, se sentó, y los 12 apóstoles con él. 15 Y les dijo, con mucho deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de sufrir. 16 Porque os digo que desde ahora no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17 Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros. 18 Porque os digo que no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. 19 Y tomando pan, dio gracias y partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Haz esto para conmemorarme. 20 Así también el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este es el cáliz, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramado. 21 Pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo sobre la mesa. 22 Y el Hijo del Hombre a la verdad va, conforme a lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. 23 Y empezaron a preguntarse entre sí quién de ellos era el que debía hacer esto. 31 Y el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32 Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. 33 El cual le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. 34 Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, hasta que niegues 3 veces que me conoces. Y les dijo. 35 Cuando te envié sin bolsa, sin alforja y sin zapatos, ¿querías algo? 36 Pero ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pero ahora el que tiene bolsa, que la tome, y también una alforja, y el que no tiene, venda su túnica y compre una espada. 37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí esto que está escrito, y con los impíos fue contado. Porque lo que me concierne tiene su fin. 39 Y saliendo, se fue, según su costumbre, al monte de los olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. 40 Y cuando llegó al lugar, les dijo, orad, no sea que entréis en tentación. 41 Y se apartó de ellos como un yeso de piedra, y arrodillándose, oró. 42 Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oró más. 44 Y su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían por el suelo. 45 Y cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los encontró durmiendo de dolor. 46 Y les dijo, ¿por qué dormís? Levántate, ora, no sea que caigas en tentación. 47 Mientras aún hablaba, he aquí una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, fue delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. 48 Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. 49 Y los que estaban a su alrededor, viendo lo que vendría después, le dijeron, Señor, heriremos a espada. 51 de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. 51 Pero respondiendo Jesús, dijo, dejad hasta ahora. Y cuando le tocó la oreja, lo sanó. 52 Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido a él, habéis salido como contra un ladrón con espadas y palos. 53 Cuando estaba contigo cada día en el templo, no extendías tus manos contra mí. Pero esta es tu hora y el poder de las tinieblas. 54 Y prendiéndole, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pero Peter lo siguió de lejos. 55 Y cuando habían encendido un fuego en medio del salón y estaban sentados a su alrededor, Pedro estaba en medio de ellos. 56 A quien, cuando una sierva lo vio sentada a la luz, y lo miró atentamente, dijo, este también estaba con él. 57 Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. 58 Y al poco rato, viéndolo otro, dijo,
Tú también eres uno de ellos. Pero Peter dijo. Oh hombre, no lo soy. 59 Y pasado el espacio, como si fuera de una hora, otro hombre afirmó, diciendo, en verdad, este hombre también estaba con él, porque también es Galileo. 60 Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. E inmediatamente, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. 61 Y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. 62 Y saliendo Pedro, lloró amargamente. 63 Y los hombres que lo retenían, se burlaban de él y lo golpeaban. 64 Y le vendaron los ojos y le golpearon el rostro. Y le preguntaron, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? 65 Y blasfemando, muchas otras cosas decían contra él. 66 Y tan pronto como se hizo de día, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, cañonaban juntos, y lo llevaron al concilio, diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. 67 Y les dijo, si os lo digo, no me creeréis. 68 Y si también os pregunto, no me responderéis ni me dejaréis ir. 69 Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. 70 Entonces dijeron todos, entonces eres tú el Hijo de Dios. ¿Quién dijo, dices que soy? 71 Y ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos, porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca? Y levantándose toda la multitud, lo llevaron ante Pilato. 3 Y Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero él, respondiendo, dijo, tú lo dices. 4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro causa en este hombre. 5 Pero ellos fueron más fervientes, diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta este lugar. 6 Pero Pilato, oyendo a Galilea, preguntó si el hombre era de Galilea. 7 Y cuando comprendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, que también estaba en Jerusalén, en aquellos días. 8 Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque durante mucho tiempo deseaba verlo, porque había oído muchas cosas de él, y esperaba ver alguna señal hecha por él. 9 Y le interrogó con muchas palabras. Pero él no le respondió nada. 10 Y estaban los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. 11 Y Herodes con su ejército lo menospreció, y se burló de él, vistiéndolo con un manto blanco, y lo envió de regreso a Pilato. 12 Y Herodes y Pilato se hicieron amigos ese mismo día, porque antes eran enemigos unos de otros. 13 Y Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo. 14 Les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que pervierte al pueblo, y aquí, yo, habiéndolo examinado delante de ti, no encuentro causa en este hombre, en las cosas de que lo acusas. 15 No, ni tampoco Herodes. Porque yo te envié a él, y aquí, no se le ha hecho nada digno de muerte. 16 Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. 17 Ahora era necesario que le soltara uno el día de la fiesta. 18 Pero toda la multitud aún gritó, diciendo, fuera con este hombre, y suéltanos a Barrabás. 19 El cual, por una cierta sedición en la ciudad, y por un asesinato, fue encarcelado. 20 Pilato volvió a hablarles, queriendo soltar a Jesús. 21 Pero volvieron a gritar, diciendo, crucifícalo, crucifícalo. 22 Y les dijo la tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro causa de muerte en él. Por tanto, lo castigaré y lo dejaré ir. 23 Pero fueron instantáneos a gran voz, pidiendo que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. 24 Y Pilato dictó sentencia para que fuera como ellos requerían. 25 Y le soltó al que habían sido encarcelado por homicidio y sedición, a quien habían pedido, pero Jesús entregó a su voluntad. 26 Y mientras se lo llevaban, prendieron a un Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz para que la llevara en pos de Jesús. 27 Y le siguió una gran multitud de gente y de mujeres, que se lamentaban y se lamentaban por él. 28 Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, pero llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. 29 Porque aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han dado a luz. 32 Y también había otros 2 malhechores llevados con él para ser ejecutados. 33 Y cuando llegaron al lugar que se llama Calvario, allí lo crucificaron, y los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34 Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ellos, repartiendo sus vestidos, echaron suertes. 35 Y el pueblo se quedó mirando, y los gobernantes con ellos se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el elegido de Dios. 36 Y los soldados también se burlaban de él, acercándose a él y ofreciéndole vinagre. 37 Y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38 Y también había una inscripción escrita sobre él en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos.
39 Y uno de los ladrones que estaban colgados blasfemó contra él, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Pero el otro, respondiendo, lo reprendió, diciendo, ni tú temes a Dios, habiendo sido condenado bajo la misma condenación. 41 Y nosotros a la verdad con justicia, porque recibimos la debida recompensa por nuestras obras, pero este hombre no ha hecho mal alguno. 42 Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. 43 Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 44 Y era casi la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46 Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, entregó el fantasma. 47 El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios, diciendo, ciertamente este era un hombre justo. 48 Y toda la multitud de los que se habían reunido para ver lo que había sucedido, volvieron a golpearse el pecho. 49 Y todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban a lo lejos contemplando estas cosas. 50 Y aquí, había un hombre llamado José, que era consejero, un hombre bueno y justo. 51 Él mismo no había consentido en sus consejos y obras emoticono cara guiñando de Arimatea, una ciudad de Judea, quien también esperaba el reino de Dios. 52 Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 53 Y bajándolo, lo envolvió en lino fino y lo puso en un sepulcro labrado en piedra, en el cual aún no había sido sepultado ningún hombre. 54 Y era el día de Parasceve, y se acercaba el sábado. 55 Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguiéndolo, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. 56 Y volviendo, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y el día de reposo descansaron, conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, llegaron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. 2 Y hallaron quitada la piedra del sepulcro. 3 Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4 Y sucedió que mientras estaban asombrados de esto, he aquí, 2 hombres estaban junto a ellos, con vestiduras resplandecientes. 5 Y como tuvieron miedo, y se inclinaron a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive con los muertos? 6 No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerda cómo te habló cuando estaba en Galilea. 7 Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. 8 Y se acordaron de sus palabras. 9 Y volviendo del sepulcro, contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. 10 Y fueron María Magdalena, Juana, María de Jacobo y las otras mujeres que estaban con ellas, quienes contaron estas cosas a los apóstoles. 15 Y sucedió que mientras hablaban y discutían consigo mismos, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. 16 Pero sus ojos estaban detenidos para que no lo conocieran. 17 Y les dijo, ¿cuáles son estos discursos que se sostienen unos con otros mientras caminan y están tristes? 18 Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén, y no has sabido lo que se ha hecho allí en estos días? 19 A quien dijo, ¿qué cosas? Y dijeron, acerca de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20 Y cómo nuestros principales sacerdotes y príncipes lo entregaron para ser condenado a muerte, y lo crucificaron. 21 Pero esperábamos que él hubiera redimido a Israel, y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que se hicieron estas cosas. 22 También nos espantaron algunas mujeres de nuestra compañía, que antes que amaneciera, estaban en el sepulcro. 23 Y al no encontrar su cuerpo, vino, diciendo que también habían visto una visión de ángeles, que dicen que está vivo. 24 Y algunos de nuestra gente fueron al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo encontraron. 25 Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. 26 No era necesario que Cristo padeciera estas cosas para entrar así en su gloria. 27 Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó en todas las escrituras lo que le concernía. 28 Y llegaron la noche a la ciudad a donde iban, y él hizo como si fuera a ir más lejos. 29 Pero ellos lo constreñían, diciendo, quédate con nosotros, porque es hacia la tarde, y el día ya está muy avanzado. Y entró con ellos. 30 Y sucedió que estando él a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. 31 Y se les abrieron los ojos y le reconocieron, y él desapareció de su vista. 32 Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él hablaba así y nos abría las escrituras. 33 Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. 34 Diciendo, ciertamente el Señor ha resucitado, y se ha aparecido a Simón. 36 Y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, soy yo, no temas. 37 Pero ellos, turbados y atemorizados, supusieron que veían un espíritu. 38 Y les dijo, ¿por qué estáis turbados,
¿Y por qué surgen pensamientos en vuestro corazón? 39 Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. 41 Pero mientras ellos aún no creían, y se maravillaban de gozo, él dijo, ¿tenéis algo de comer? 42 Y le ofrecieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. 43 Y cuando hubo comido delante de ellos, tomando los restos, les dio. 44 Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Concerniente a mí. 45 Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. 46 Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. 47 Y que se predicase en su nombre la penitencia y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y ustedes son testigos de estas cosas. 49 Y yo les envío la promesa de mi Padre, pero permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder desde lo alto. 50 Y los sacó hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. 51 Y sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. 52 Y los adoradores regresaron a Jerusalén con gran gozo. 53 Y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén.